La leyenda negra es intentar atacar al enemigo todos los males de civilización. A los puertorriqueños se les devalúa la moneda, se les devalúa el comercio, se les quita la ciudadanía ilegalmente, igual que a los cubanos la ciudadanía española. Estamos hermanados por la cultura, por la historia, tenemos lazos históricos. Por el camino que va, no va a ningún lado. Y eso lo saben los propios puertorriqueños. Cuando más se oprimió, cuando más se censuró, cuando más se intentó doblegar al puertorriqueño, cuando más reforzó su identidad y más reforzó su cultura y su identidad como puertorriqueños. Los hispanos, de un lado y del otro, también nos reunifiquemos con nuestra fe, con Dios, que es nuestro creador. Ese vínculo creo que va a ser el que va a tener mucho más impacto si compartimos nuestra fe, si entendemos que somos creación de Dios. Que la hispanidad tiene que volver a ser para los demás. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a Yuyito TV. El día de hoy tengo un invitado especial. Como siempre, traemos aquí gente que tiene algo que compartir. Y es un tema muy interesante. Quiero dar la bienvenida a Jaime López de Reunificacionistas. Quiero explorar este tema. Lo he tocado muy así por encimita, me parece algo muy interesante. Y bueno, queremos escuchar todo lo que nos tengas que contar, Jaime. Gracias, Joseph, por invitarme a tu canal y a tu programa. Bueno, Jaime, cuéntame el trasfondo, el inicio de este movimiento reunificacionista. Tú estás en España y me imagino que has sido testigo de que dentro de la misma España hay un movimiento quizás que está en función de todo lo contrario, ¿no? Una región, una comunidad autónoma que más bien quisiera estar separada de España, pero este movimiento reunificacionista de Puerto Rico tiene ese deseo. Cuéntame más o menos cómo inicia, qué papel juegas tú, cómo comenzó. Cuéntame más o menos como los inicios del movimiento. Pues la verdad, yo sé que fue de una cosa muy, digamos, casual, ¿no? Fue inesperado porque fue realmente, bueno, a mí siempre me ha gustado la historia y me gusta ver diferentes contenidos, diferentes analistas, diferentes historiadores, ¿no? En definitiva. Y bueno, fue sobre alrededor de 2012, 2014 aproximadamente, cuando yo indago un poco por internet, buceo por internet. En ese momento me estaba buscando información. Bueno, me dio por ahí un poquito sobre la guerra hispanoamericana de 1898, lo que siempre nos han vendido de las últimas colonias de ultramar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues vi un grupo de Facebook sobre el tema, profundicé sobre Cuba, profundicé con José Ramón Morales, que realmente fue un poquito el que me acercó al reunificacionismo, un cubano exiliado en Florida. Y a renglón seguido, pues bueno, vi algo de Filipinas, de Palau, de las Marianas, y me encontré con Puerto Rico. Y digamos que con Puerto Rico, pues también ahí es cuando descubrí que había puertorriqueños, igual que cubanos, que decían, oye, no es que nosotros fuéramos colonia de España, es que nosotros éramos España y éramos tan españoles como un tío de Valladolid o como un tío de Albacete, ¿no? Y bueno, ahí fue mi sorpresa, ahí conocí a varias personas y digamos que de ahí, pues bueno, fui involucrándome, fui concienciándome de que en gran parte la historia se nos había ocultado, se nos habría censurado o incluso se nos habría manipulado, y fui escarbando, y cada vez que fui escarbando pues fui descubriendo una historia sencillamente, para mi punto de vista, maravillosa y que no había visto en los libros ni en los textos de la escuela, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque ese patrón parece repetirse en muchas partes de Latinoamérica. Yo soy de Venezuela y exactamente lo mismo. Ningún libro te habla de que efectivamente en Sudamérica éramos españoles, no éramos unos esclavos o unos colonizados. Pero claro, la narrativa, lo que se enseña desde hace años era, bueno, la opresión, el himno de Venezuela, todo esto. ¿A qué crees que se deba esta forma o este intento de manipular la historia, de decirla de otra manera? Lo primero, Joseph, es que hay que intentar huir también de lo idílico, ¿no? De la leyenda rosa. Yo creo que simplemente hay que narrar los hechos tal y como fueron. Hubo hechos positivos
que en mi opinión son inmensamente mayoritarios. Hubo episodios neutros y hubo episodios execrables o condenables como en cualquier expansión, ¿no? Y en cualquier momento de la historia, no solamente, digamos, con el imperio, como tú has dicho, español, ¿no? O con la corona hispánica, sino en cualquier, el imperio mongol, el imperio chino, la propia corriente y los nativos norteamericanos entre ellos, antes de lo que es la llamada prehispánico, ¿no? También había sus conflictos y sus cuestiones territoriales, como en cualquier momento de la historia. El que pretenda que la conquista se va a base de ir repartiendo abrazos o con una rosa en la boca y dando amor, no, eso no es así, y hay que huir un poco de ese infantilismo, ¿no? Toda conquista conlleva episodios negativos, es obvio, pero lo que hay que intentar ver es balance. Volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que creo? Lo que creo es que a lo largo de la historia, cuando uno va profundizando en la historia, Joseph lo que se va dando cuenta y va descubriendo es que nada es casual, que todo tiene un componente altamente de interés, ¿no? Y aquí hay subyace un interés puramente económico. A lo largo de la historia ha habido civilizaciones que han llegado a la cima, han caído y han nacido nuevas, y yo creo que realmente actualmente hay dos o tres grandes civilizaciones, y desgraciadamente entre ellas no está la hispana, ¿no? La hispanoamericana. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir lo mismo, hay una guerra de conflictos, hay una guerra de intereses geopolíticos, geoestratégicos, y obviamente lo podremos analizar, si tú quieres, ahora con lo que está pasando a lo mejor en la Europa del Este también, pero a lo largo de la historia lo que ha habido es una gran potencia, que ha sido el Imperio Español, digamos, en los últimos 500, 400 años, y a la sombra otras grandes potencias, como podría, por ejemplo, ser también el Imperio Anglosajón. ¿Qué es lo que pretendió y consiguió? Lo que no pudo hacer por las armas, porque fueron varios los intentos de los anglos de intentar conquistar Hispanoamérica, y los propios ciudadanos americanos, porque hay que ver, España prácticamente no tenía tropas, eso se constató después en la guerra mal llamada Guerra de Independencia o Guerra de Sucesión. Y lo que hubo es, pues, bueno, si no podemos conquistar Hispanoamérica por las armas, pues lo vamos a conquistar con un arma tan potente, sino incluso más potente que de la Leyenda Negra. ¿Por qué? Por cuestiones puramente económicas, de geopolítica, de poder y de influencia, ¿no? En nuestros territorios, obviamente. Vale, interesante todos esos temas que estás tocando. Este tema de la leyenda negra también lo he visto más recientemente en las redes sociales, y como te digo, viniendo de Venezuela, también está esa parte, ¿no? De que al parecer se quiere encapsular a todos los imperios como todos colonizadores, y no solamente en un aspecto negativo, neutral y positivo, sino que todo negativo. O también he visto mucho en redes esta comparación de los anglos, la diferencia, ¿no? De la población autóctona en el continente americano, al norte de América, en comparación a, por ejemplo, Sudamérica, la cantidad de población indígena que queda de un lado y del otro. Entonces, si tuviéramos que explicarle a alguien más o menos qué es esto de la leyenda negra, en resumidas cuentas, más o menos qué es lo que dice la leyenda negra y cuál sería una versión un poquito más apegada a los hechos, sin tratarla de forma idílica como tú has dicho, pero más ajustada a la realidad. Bueno, la Leyenda Negra es un arma, en este caso de la propaganda, posiblemente nació a finales del siglo XV-XVI, aunque no tuvo gran fuerza en Génova, en lo que era sobre todo prácticamente en Venecia, el imperio, perdón, el ducado de Venecia, y se fue extendiendo. Después con la imprenta, con la impresión de la imprenta, empezó a tener un cierto carácter de fuerza, sobre todo en Países Bajos, en Holanda, y ya después Inglaterra lo hizo una política de Estado hasta el día de hoy. ¿Qué es la leyenda negra? La leyenda negra es intentar achacar al enemigo todos los males de su civilización. O sea, su civilización es mala, mi civilización es buena. Ocultando también muchas veces sus propios errores, culpabilizando de los errores o tapándolos con los errores del otro, ¿no? O sea, cuando yo hago algo malo, no, lo hizo el otro. Incluso lo hizo peor que yo, aunque se caiga en el falseamiento. Y aparte, yo creo que es un arma, como te he dicho, como yo digo muchas veces, un arma de destrucción masiva cultural, que lo que pretende realmente es
intentar con fines no bélicos o tradicionales, pues conseguir unos objetivos que sean de interés por ese Estado. Por ejemplo, la balcanización, ¿no? Y la ruptura y la influencia en los diferentes países, ¿no? Pero si lo tuviera que resumir como algo muy escueto, ¿no? O en resumidas palabras, es la propaganda elevada a la máxima expresión para intentar denostar, denigrar o, digamos, malinformar o incluso pues, denostar al enemigo, ¿no? Digámoslo así. Y en este caso entiendo que hay un lazo histórico. Por eso no es un movimiento de que un país como es España se apropie de un territorio, sino que más bien es recuperar ese lazo histórico que ya ha habido en algún momento. Entonces, ¿cuál sería la versión de la leyenda negra en cuanto a este vínculo que ha habido, que ha existido entre España y Puerto Rico? Y cuál sería la leyenda negra, ¿no? Lo que se dice, y cuál sería la versión más ajustada a la realidad de qué era lo que unía a Puerto Rico con España y cómo después se produce esa separación que, bueno, ahora está en otra condición, no es un país, no es un estado, que finalmente, bueno, creo que el movimiento ha cogido tracción es por eso, porque al parecer en la posición en la que están ahora no es del todo favorable para el territorio ni para los ciudadanos puertorriqueños. Mira, para llegar al punto que tú bien has indicado, primero hay que remontarnos un poquito a la esencia de qué es España, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es España, tenemos que entonces profundizar un poco en las raíces de la historia, ¿no? España es una entidad geográfica que nace con una cierta unidad política, social, cultural, incluso militar, que es la península ibérica, ¿no? Los que suscribimos a la península ibérica. Antes de la invasión romana y de la conquista romana y del genocidio romano, del expolio romano, lo vamos a decir un poco utilizando esos términos leyenda negrista, España era pues como cualquier otro territorio, como cuando llegó España al continente americano, que posteriormente se llamó América. España era también un crisol de muchas tribus, de los íberos, los tartésicos, los millares, los vascones, los turdetanos, los cántabros, los astures, y que no había una unidad política ni una conciencia incluso de país ni de nación, no existía el concepto Estado, ¿no? Eso, digamos, cambia radicalmente o cambia diametralmente con la llegada de los romanos fundamentalmente, con los griegos, pero como te digo, fundamentalmente con el Imperio Romano. El Imperio Romano es el que dota de esa unidad y ahí es donde yo empiezo a decir que nace el germen de lo que es España. Porque de hecho, cuando España, siglos más tarde, consigue lo que España restituta es, ¿no? España ha sido restituida, cuando se consigue eso, España lo que hace es llevar en el ADN cultural, político, jurídico, religioso incluso, la réplica de Roma. Exporta, España se convierte en la segunda Roma, se convierte en un modelo que hereda de Roma y que quiere llevar a exportar al resto de los territorios que vayan en este aspecto explorando, expandiendo o incluso, si tú lo quieres decir así, conquistando, ¿no? Entonces, hay que entender qué es el Imperio Romano, hay que entender qué es lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando adquiría un nuevo territorio o cuando lo conquistaba o lo anexionaba también, porque había veces que no llegaban a las armas, automáticamente esos ciudadanos pasaban a ser, a igualdad de condiciones, ciudadanos romanos. Incluso hubo varios emperadores romanos que venían de Hispania. Incluso generales ocuparon lo más altas instancias, las más altas situaciones de la administración del Imperio Romano, lo ocuparon incluso romanos de la Hispania después de haber sido conquistada por este imperio. Entonces, ¿a dónde nos vamos dirigiendo? Cuando España llega a América, lo que hace es replicar con el sistema y el modelo de los virreinatos lo mismo que había hecho Roma con las provincias romanas. No inventa nada nuevo, lo que hace simplemente cambia el nombre de provincias por el nombre de virreinato. ¿Por qué? Porque España estaba ya sujeta a una monarquía. Entonces, obviamente, que se instaura ya en el continente americano con los reyes católicos. ¿Qué es
cambia en la leyenda negra? Bueno, porque España cree en la fe, tiene un gran poder en la fe, puesto que viene de una reconquista de más de 7 siglos frente al imperio musulmán, que no islámico, eso digamos que eso es ya una fase más tardía, musulmán, y lo que ve es que realmente la fe es ese, digamos, cordón umbilical, ese nexo que va a unir Estado con ciudadanía. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Que todos los ciudadanos que forman parte ya de la corona, porque ahí todavía tenemos que hablar de súbditos de la corona, a través del testamento al fallecimiento de la reina Isabel, dice, cásense nativos con peninsulares y peninsulares con nativas. O sea, establece lo que es la mestizaje, establece lo que no vamos a hablar de etnia, no vamos a hablar de raza, vamos a partir de ahora de hablar de súbditos y de fieles. Que de hecho ahí ya, si tú quieres, podríamos hablar, no me quiero extender por el tema, por ejemplo, de que a los indios o los nativos americanos, mejor dicho, se le habla de que la Inquisición, hay muchos matices que hay que introducir. Uno de ellos que, por ejemplo, no se le podía tratar, porque así lo introducían las propias leyes, si no eran creyentes era apóstata, y a un apóstata no se le podía judicializar, ¿no? O fueron casos muy aislados. Llegando a lo de Puerto Rico, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, por Puerto Rico hay una gran manto, igual que con Cuba y con otros territorios. Ha habido, como tú bien has dicho, una dialéctica, un mensaje con estereotipos como genocidio, robo, cualquier otro que tú te puedas concebir, y los otros, a lo largo del tiempo, lo que se está viendo con datos, acudiendo a la fuente y a grandes historiadores, es que eso, oye, vuelvo a decirte, sin episodios que son totalmente condenables y totalmente execrables. Vuelvo al tema de la conquista. Ninguna conquista se ha hecho de una forma, en muchos aspectos, amistosa. Pues realmente el balance lo que da a entender es que tanto en Puerto Rico como en Cuba, por ejemplo, ha habido durante más de 120 años una leyenda totalmente negra que lo podemos extrapolar al resto del continente americano hacia España, ¿no? Pero ya concluyo con esto. Es que súbditos hispanos éramos todos. Sabes que más recientemente ha habido esta clase de movimiento un poco indigenista que viene a ser como esa forma de reivindicar los pueblos originarios de América, pero de una forma, si lo pudiéramos llamar con términos actuales, buenista, ¿no? Es como el indígena siempre es bueno por defecto, y el extranjero, que en este caso era el colonizador, el que venía de afuera, es malo por defecto. Y no importa los hechos, no importa las conclusiones, no importa los factores, no importa cómo se han desarrollado las cosas, el autóctono es bueno y el extranjero es malo en esta narrativa. En Venezuela, con la llegada de Hugo Chávez al poder, este movimiento se vio también en Venezuela. Y empezaron a hacer más o menos lo que ha pasado más recientemente en Estados Unidos. Cogieron una estatua de Cristóbal Colón y la quitaron por órdenes del gobierno. Y pusieron una estatua de un cacique indígena. Entonces, claro, la narrativa era, no podemos celebrar a Colón. Y te estoy hablando de que estamos, es más o menos como el 2008, 2010, más o menos por la época. Empiezan a cambiar los nombres cristianos de ciudades, de monumentos, de parques, y le empiezan a poner nombres indígenas con el mismo trasfondo. Todo lo que dejó la corona española, toda esa herencia cultural es mala y hay que rechazarla. Y vamos a reescribir la historia y vamos a poner ahora nombres indígenas. Entonces se celebraba. Creo que esto es algo parecido a lo que hemos visto más recientemente en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en Canadá, en Australia, en Reino Unido. Esa idea de reescribir la historia y de demostrar, o tratar de demostrar, que un bando era 100% bueno, inherentemente bueno, independientemente de lo que hacía, y otro bando es malo, independientemente de lo que haya hecho. Muchas veces, cuando hablamos de el Imperio Español, por ejemplo, hay unos reclamos desde México que devuelvan el oro, que se robaron esto, se robaron lo otro, saquearon. Sin embargo, como dices tú, cuando tú buscas en la historia, tú vas a los hechos, la riqueza cultural
el desarrollo que trajo la corona española a toda América, creo que es incomparable. Sin embargo, creo que a esto se le trata de minimizar y por otra parte se trata de maximizar la parte que, como toda conquista, tú has dicho, tiene una parte negativa porque no se hace a lo mejor en los mejores términos, pero al final de la balanza tú ves qué es, cuál es el resultado, qué es lo que queda y qué es lo que no queda. Entonces, me pareció muy interesante la parte que dijiste que es un arma de destrucción masiva cultural, porque creo que esto ha tenido un impacto muy grande, y ha seducido a muchos jóvenes, sobre todo, creo que esta parte va también por el área de las universidades, en la que se pretende imponer esta narrativa, ¿no? Este relato. Los españoles, los conquistadores, trajeron lo malo y algo así como que las poblaciones indígenas que vivían autóctonos era, bueno, todo amor y felicidad, paz y tranquilidad, desarrollo y prosperidad, hasta que llegaron los españoles. En el caso de México tenemos la historia de los conquistadores, que cuando llegan, muchos se le voltean a Moctezuma porque precisamente no estaban viviendo la mejor época y se unen a Hernán Cortés porque estaban siendo oprimidos prácticamente por una tiranía. Entonces, en el caso que ustedes, ¿no?, están promoviendo este movimiento de reunificación, ¿cómo se da ese quiebre, esa separación entre lo que era el Imperio Español, o cuando éramos todos súbditos de la corona, y también me gustaría ir más adelante a la parte de la religión, lo que has dicho del cordón umbilical, porque me parece que es preciso y es ahora más necesario que nunca. Creo que ese cordón lo hemos roto, lo hemos dejado romper y eso está afectando muchísimo España, América en general, la civilización occidental, me parece a mí. Entonces, en el caso específico de Puerto Rico, ¿cuándo se hace quiebre que ya deja de ser parte del Imperio Español? ¿Hay algún periodo en el que Puerto Rico es independiente o pasa directamente a ser territorio o parte de como Estado asociado a Estados Unidos? Mira, si tú me permites, cuando hable ahora, lo haga un poco extensible, es totalmente aplicable a Puerto Rico. ¿Vale? Voy a terminar hablando exclusivamente de Puerto Rico, pero lo que ahora te empieza a comentar es totalmente aplicable a Puerto Rico, porque al final son el mismo continente, una vida paralela, lo único que hasta 1825-26, que no se separa totalmente el continente americano, y Puerto Rico y Cuba prolongan un poco más la estancia con España, ¿vale? Pero digamos que el 98 o 99% es la misma historia. Defender el indigenismo es bueno. Yo creo que sentir una parte de tu ADN, una parte de tus ancestros y una parte de tu legado, eso siempre es positivo. A mí me venga una persona y se sienta indigenista, yo lo aplaudo tanto como que a mí me respeten, que yo me siento medio gitano. Yo me llamo Zarzuela y del sur de la península ibérica, de Cádiz, de Jerez. Bueno, yo tengo sangre posiblemente rumana o gitana, ¿no? Y bueno, incluso qué decirte, ¿no? Aquí han estado bizancios, fenicios, cartagineses, godos, árabes, romanos, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué te habla de mestizaje, ¿no? Y si yo insultara a los árabes que han estado 700 años, en cierto aspecto me estoy insultando a mí. Es como si yo a ti te llamara genocida porque tú tienes un apellido que se llama Macías o Gutiérrez, o Pérez, o López, y te dijera que tu abuelo fue, o tu tatarabuelo fue el que hizo ese crimen. Creo que eso sería faltar un poco, primero, a tus raíces, a una parte de tus raíces, una parte de tus ancestros, ¿no? Después, claro, es que hay que ver las cosas, igual que tengo de Puerto Rico, que también pasó en Puerto Rico y en Cuba, vamos a hablar de lo que pasó también en el resto del continente americano. Es que lo que no le gusta a mucha gente escuchar es que a los nativos americanos les gustaba mucho la religión católica y les gustaba la corona, porque cuando se conquista, y les gustaba más ese modelo que el que tenía. Ojo, igual que hicieron aquí cuando vino el Imperio Romano, a muchos hispanos les gustaba más la sociedad romana. Por eso se perdió, cosa que no en América, se aprendió de la historia de los errores,
aquí se asimiló muy bien el Imperio Romano. De hecho, tanto como que se replicó, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hay que ser indigenista, por supuesto, nadie puede dejar atrás una parte de lo que es. Y más tú que vienes del continente americano, eres americano y tienes de los 4 costados, 2 costados tuyos son de allí, en el aspecto de prehispánico. Pero lo que hay que entender es que en ese momento histórico de la Tierra, de la civilización, el encuentro era inevitable. Pero no solamente en el continente americano, en cualquier continente del mundo. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, Australia, cuando llegan los británicos con los aborígenes, ahí se produjo una masacre. Cuando llegaron los británicos a Tasmania o a Nueva Zelanda, ahí se produjeron masacres. Pero cuando llegó a España, en un continente tan amplio, lo que tenemos que hacer también es una pregunta. ¿Por qué hasta 1789 Gran Bretaña solo conservaba una porción del continente americano, limitando en la costa con el Atlántico, mientras que España tenía aproximadamente, bueno, un 50, un 60, la corona mejor española, sus posesiones abarcaban un 60, 70, 80%, no, 80 no, pero un 60, 70 de todo el continente? Porque hubo una civilización y porque los nativos americanos querían estar con España. Pero es más, te digo más, es que incluso los aztecas después se unieron a España y la expansión a lo que era el sur actual de Estados Unidos se hizo con tropas aztecas. Es que un descendiente de Moctezuma fundó aquí en el continente europeo, fundó la Guardia Civil, una institución que tú sabes y que dura hasta nuestros días. Un descendiente de Moctezuma. Es que los chaltecas fueron los que realmente conquistaron, por ejemplo, Filipinas y los que anexionaron a la corona filipina. Fueron los que lucharon con los waku waku, con los japoneses, con los samuráis. Es que los peninsulares eran un 0,2% de la población. Entonces, no se puede concebir un imperio romano, un imperio español, si lo queremos llamar así, o una corona hispánica, sin que el grueso de ellos lo conformaran los nativos americanos. Porque antes de la llegada de los españoles o de los europeos, si tú los quieres ver así, también había situaciones de tensiones internas. Y tú lo sabes lo que pasaba en México, que el 90% no del actual México, que eso se hizo gracias, esto es lo que dejó el virreinato de la nueva España. Era mucho territorio, el territorio era mucho más inferior. Pero es que había el 90% luchaba contra el 10%, que eran los aztecas. Y supuso, como dice Marcelo Gullo, la liberación frente a la tiranía azteca, que tampoco me gusta demonizar a los aztecas. Y ya, con un poco de extensión de tu pregunta, voy a ir a Puerto Rico. En Puerto Rico sucede lo mismo. Puerto Rico y Cuba son dos territorios que también se ha habido mucha leyenda negra, porque recientemente en mi canal nos hemos hecho eco de un programa cubano en el cual durante muchos años, por no decirte siglos, nos han dicho que los españoles terminaron a los aborígenes de Cuba y ahora se ha descubierto que hay miles de cubanos que son aborígenes o que tienen más de un 40% del ADN aborigen. Entonces, en Puerto Rico eso ha pasado sobre todo a raíz de la guerra de 1898, cuando Estados Unidos se da cuenta que tiene que aplicar la leyenda negra porque tiene que desnaturalizar a los puertorriqueños. A los puertorriqueños se les devalúa la moneda, se les devalúa el comercio, se le quita la ciudadanía ilegalmente, igual que a los cubanos, la ciudadanía española, e incluso llegan desde la metrópoli o llegan desde el continente americano, se evalúa entre 8.000 a 10.000 profesores para intentar imponer el idioma inglés como hegemónico. Ojo, eso se ha intentado hacer hasta 2012 incluso, que hubo grandes manifestaciones en Puerto Rico y reivindicaron y consiguieron con una lucha activa que el español era su idioma. En conclusión, ¿qué es lo que vemos en el continente? 4 siglos en los cuales, yo siempre lo he dicho, la mayor indigenista que hubo fue Isabel la Católica. La mayor, que castigó incluso y encerró a Cristóbal Colón por los abusos que hizo, creo que no fue en el primero o en el segundo viaje. ¿Qué reino, qué nación, qué país Joseph ha castigado a uno de sus conquistadores? Y hizo devolver a todos los nativos al continente, a los virreinatos.
Eso lo hizo la mayor indigenista. Claro, es lo que tú dices, hoy ver cómo hay una sociedad, yo creo que eso está cambiando afortunadamente, que retiran los bustos de Isabel la Católica cuando es una de las personas que consiguió con ese testamento, que fue después respetado y fue incluso incrementado por los sucesivos reyes de España. Es que tenemos que ver la comparativa con nuestros socios o nuestros convecinos, y hablo en lenguaje americano, del Río Grande o del Río Bravo hacia el norte. ¿Cuánto índice de nativo americano queda? Entonces, ahí está el mayor ejemplo de la obra que lo hizo los anglosajones y de la obra que hicimos nosotros entre todos, porque no, vuelvo a decir, no éramos de España, es que éramos España. Incluso Puerto Rico formaba ya parte, como yo digo, padre fundadora de la actualmente España, antes incluso que el Reino de Navarra o que de Ceuta, dos territorios que hoy en día nadie cuestionaría como territorios españoles. O ya era antes, 2 décadas antes, ya era Puerto Rico parte de España. O España. Imagínate. Sí, para darte un poquito más de contexto, yo soy venezolano porque nací en Venezuela, pero mis padres son de Ecuador y ellos se fueron de Ecuador a Venezuela como en los 80. Y bueno, si tú ves Ecuador, también la población de Ecuador tiene una parte muy grande de la población, todavía son personas de etnia aborigen, tienen rasgos indígenas, pero no solo eso, y así mismo como en Venezuela, tenemos una población multicultural y multiétnica. En Venezuela tú puedes conseguir una persona morena, clara, negrita totalmente, o sea, no hay ningún tipo o sea, no hay un patrón fijo de un tipo de etnia. Y cuando hace rato hablabas del mestizaje, yo recuerdo que eso fue algo que nos enseñaron, ¿no? La mezcla del español con un criollo, salía mestizo. Eso sí fue parte de nuestra educación. Incluso recuerdo que una de las materias era lengua castellana y eso era parte de nuestro currículum. Y no se hacía un cuestionamiento de por qué tenemos que enseñar la lengua castellana o por qué tenemos que llamarlo castellano, sino que, como tú has citado anteriormente, era algo que preferíamos, no era algo impuesto. Por eso yo hacía la referencia anteriormente de cuando Chávez y algunos otros gobernantes inician este movimiento indigenista, es algo impuesto. ¿Por qué? Porque es algo que viene a decirte lo que a ti te gusta, lo que tú prefieres, no es así. Mira, te vamos a contar la historia de otra manera y tienes que aceptarlo, porque no es que, bueno, a la mayoría de las personas le ha gustado esto, hemos mantenido esto, estamos orgullosos de esta herencia. No, la vamos a eliminar, vamos a reescribir la historia y lo que se ha hecho es imponer esa narrativa, imponer ese relato. Incluso, como tú bien dices, eso ha estado cambiando. Hay como una película, un documental que se llama España, la primera globalización, junto a otros movimientos que creo que son necesarios. ¿Qué consideras tú? Porque yo sé y entiendo que España tiene una historia tan rica, tan extensa, de tantas cosas positivas, pero creo que ese lazo, ese vínculo se ha estado perdiendo. ¿Qué crees tú que pudiéramos hacer o qué medida pudiéramos tomar para recuperar un poco esa conexión con la historia? El pasado no se puede cambiar. La historia de España es la que es. Te puede gustar unas partes, te puede no gustar, pero yo siento que más recientemente se ha concentrado más en lo más reciente, la guerra civil, y no porque la guerra civil sea menos importante, sino que creo que es una parte ínfima de lo extensa que es la historia de España, no solo en su historia como unión de nación, sino mucho antes, como mencionabas tú, cuando eran las coronas, hasta que se unen. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué crees tú que se pudiera mejorar en los aspectos de la sociedad, en la educación, en la cultura, en lo que se promueve, para que este vínculo se recupere? Lo primero es ser activista. Yo me he transformado también en los últimos años y he pasado de ser un mero espectador a ser una persona que creo que tenemos que cambiar el mundo, ¿no?
tenemos que cambiar porque esto es una jungla, yo te lo digo, y además yo creo que tú lo estás viendo, la sociedad, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en el este de Europa, lo que está pasando, por ejemplo, en Bangladesh, lo que está pasando en Estados Unidos. El mundo está cambiando y esto corresponde a unos intereses muy claros. El otro día me hacía una entrevista sobre el tema de la globalización, y yo decía, no, perdón usted, es que este globalismo es la antítesis de la verdadera globalización. La globalización ya lo hicimos todos nosotros, los hispanos. Nosotros inculcamos lo que ahora hablamos. Cuando ahora hablamos de derechos humanos, respeto al prójimo, el multiculturalismo, los derechos universales del ser humano, eso lo hicimos nosotros. Eso ya lo hicimos nosotros. Ahora, esta nueva corriente es la que tenemos que pensar igual, que tenemos que comer lo mismo, que tenemos que desplazarnos de la misma forma. Eso es la antítesis. Eso ya lo hicimos nosotros. Lo que tú has dicho, España es la primera globalización. Animo, por supuesto, a que todo el mundo que lo pueda ver, que lo vaya, de José Luis López Linares. Pero Hispanoamérica, que yo también lo vi en el cine y es impresionante, conmovedor. Tenemos que darnos cuenta que al final el relato, el que tiene el poder, lo que intenta es aferrarse a ese poder, aportunarse en ese poder. Cuando se produce la balcanización, la fragmentación, la disgregación, ¿no? Este universo de países que también intenta hoy en día con los nacionalismos también destruir España, lo que único que hace es favorecer o debilitar nuestro poder de influencia, nuestro poder de negociación, nuestra área o esfera de poder en el mundo. Contra más seamos, contra más micronaciones, más chiquititos, más ínfimos seamos, menos vamos a poder decidir en este contexto internacional. China no se ha fragmentado. China ha pasado en 25 o 30 años de ser una sociedad prácticamente feudal, por cierto, que simpatiza mucho con el mundo hispano, a ser una superpotencia. India está expandiéndose y está emergiendo como una gran potencia. Estados Unidos, Gran Bretaña se ha ido de la Unión Europea, pero rápidamente ha formado el ARCALUS, con Australia, con Nueva Zelanda, con sus socios anglo, con Canadá y con Estados Unidos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Seguimos intentando tener una dialéctica, una narrativa que lo único que hace es dar legitimidad a estos pequeños reinos de Taipei. Porque claro, a muchos niños se nos intenta hacer vender que al este lado del lado del charco hay que desnaturalizar los museos, los españoles fuimos muy malos, hay que ver lo que cometimos en América, esto desde este lado del charco. Pero es que también desde el continente americano, es que los españoles, es que Perú ya existía, bueno, Perú en el aspecto, el imperio inca sí, pero por ejemplo, lo que tú dices, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Honduras, Nicaragua, El Salvador, el propio México, ya existía antes de la llegada de los españoles. Y eso muchos niños se lo creen. Y muchos niños creen que por un lado hay que ser indigenista, pero falseando incluso la propia historia de los indigenistas, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, Josep, lo que hay que dar a empezar a conocer que el camino, como tú has dicho, el presente, el pasado es. Pero hay que conocer el pasado para saber enfocarse, saber mirar en qué dirección tenemos que tener el futuro los 600 millones de hispanos. Y eso irremediablemente, y es lo que yo apuesto, irremediablemente tenemos que tener una reunificación. Obviamente el territorio que está, digamos, en boca de todos, el que está teniendo más resonancia internacional es Puerto Rico, porque es verdad que en Puerto Rico se dan unas condiciones que a lo mejor no se dan en el resto de los territorios, que si tú quieres podríamos analizarlo, o en Cuba, pero ojo, es que, y eso te lo digo yo, me estoy empezando a percibir, me llegan movimientos de reunificacionistas con diferentes acercamientos a España. No tenemos que volver a reinstaurar el imperio ni nada de eso, pero sí es verdad que tendríamos que empezar a sondear muy claramente la necesidad de fundar una especie de Commonwealth, donde tengamos intereses comunes, donde tengamos incluso un mercado común, que si un venezolano tiene petróleo y a un hondureño le falta petróleo, pues tengamos esos lazos de que tengamos una potencia, un blindaje ante el mundo exterior
que cuando tengamos problemas comunes todos vamos a una. Y entonces podremos sacar ventaja y podemos sacar provecho y podemos hacer que nuestros productos se vendan y no ahora que exportamos materia prima y recibimos materia manufacturada. Y eso es 200 años, como te digo, y eso es lo que hizo, por ejemplo, que en Venezuela el primer banco que se hizo después de la mal llamada independencia fue un banco británico. Y esas cosas, o perder nuestra moneda, ¿no? O perder nuestro... O sea, en definitiva, son 200 años que lo único que hemos conseguido es mirar de espaldas los unos hacia los otros y no darnos cuenta de que eso beneficia a otras personas. Y mientras que nos estemos dando la espalda, mientras nos estemos cayendo en estos odios, en estas resillas, que además son falsas, porque vuelvo a decirte, hubo un vicepresidente puertorriqueño de las Cortes de Cádiz, Ramón Power y Giral, pero es que también hubo un regente de Mosquera y Figueroa que era colombiano en la Casa Real. O sea, hay que redescubrir que la casa común de la hispanidad, y yo soy profundamente monárquico, por la institución, no por las personas, yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos, en cierto aspecto, de volver a reconstruir la casa que durante 200 años hemos tirado abajo. ¿Cómo? Llámala como tú quieras, pero hay que construirlo. Y Puerto Rico posiblemente, y ahora si quieres profundizamos ya un poquito más en temas de Puerto Rico después de este contexto, Puerto Rico es esa llave que puede abrir la puerta para que otras naciones, más personas se den cuenta que con la colaboración nos puede traer prosperidad. ¿Qué es de lo que se trata? Prosperidad para nuestros pueblos. Muchas gracias a todas esas personas que se han estado suscribiendo al canal, que han estado viendo los shorts. De verdad que me ayuda un montón y igualmente te pido que por favor veas el video hasta el final, que dejes tu comentario, que dejes tu opinión y que recuerdes suscribirte y darle un like a este video. Eso es una idea que yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo España y los países hispanoamericanos no desarrollamos algo como la Commonwealth, que al final es un beneficio, es un lazo histórico? No necesariamente en todos los casos aplica de que todavía somos una nación, solamente que estamos hermanados por la cultura, por la historia, tenemos lazos históricos y eso finalmente repercute en beneficios para los ciudadanos de esa misma mancomunidad. Las personas que son parte de estos países pueden viajar sin problema al Reino Unido, entre ellos, no necesitan visa. Y siempre es algo que en algún otro momento también he conversado con españoles, de que Hispanoamérica no se hizo. Antes de entrar a la parte de Puerto Rico, yo quería preguntarte algo que yo he notado en Venezuela hace muchos años, yo lo noté, lo he notado un poco más aquí en España, y no sé qué opinión tengas tú al respecto. Yo he notado una cierta influencia francesa o un afrancesamiento de Hispanoamérica. De hecho, he escuchado que el término de Latinoamérica tiene este origen y creo que esa influencia no ha sido positiva. Ha hecho más bien como minar la influencia y el poder que en algún momento tenía Hispanoamérica. ¿Qué opinión tienes tú al respecto y hasta qué punto es cierto este nivel de influencia francesa con un interés claramente no en favor de España, sino en favor, creo que, de otros intereses? Mira, te voy a poner un ejemplo muy actual de lo que estás diciendo. Hace poco salió una noticia, que además os invito a que todo lo busquéis en internet, en el cual creo que fueron Alemania, Francia e Italia, habían cogido y habían ido al gobierno de Brasil a través de los cuerpos diplomáticos de estos países para impedir, por ejemplo, de que Brasil tuviera como segundo idioma oficial el castellano. Eso es una injerencia flagrante y muy grave en la política y de la soberanía de Brasil, uno de los grandes países de Hispanoamérica. Entonces, a partir de ahí podemos un poco también extrapolar todo lo que está pasando en el continente americano, pero eso es una muestra de botón. Lo que tú dices, el término Latinoamérica lo que intenta es también separar de raíz nuestra propia cultura, ¿no? Los latinos, no somos latinos, pues eso viene de los lacios, de los romanos. Somos hispanos, porque es lo que digamos, aplica al nuevo mundo la corona hispánica, la hispanidad, ¿no? Entonces, esos términos, que es la leyenda negra, ¿no? O como tú dijiste, lo del saqueo, lo del expolio, ¿no? Ahí solo hay que ver los datos, por ejemplo, de México,
México se extrae solo en un año un tercio de todo el oro que se extrayó en 300 años por parte de la monarquía española. México es hoy en día el mayor productor mundial de plata. Eso no se cuenta, pero sin embargo los jóvenes lo único que ven es España nos saqueó como si en México o en Venezuela no hubiera quedado un gramo de oro o no hubiera quedado un gramo de plata. Y como dice Zunzunegui también, ¿no? Un paisano tuyo americano, dice, bueno, voltea y mira a tu alrededor, ¿no? Como dicen muchos los puertorriqueños, en Puerto Rico azotan mucho los huracanes, ¿no? Bueno, pues los únicos edificios que no caen eran lo que habían mientras que nosotros éramos España. Esos son los que no caen. Y los patrimonios de la humanidad, ¿cuántos patrimonios de la humanidad hay del Río Grande o del Río Bravo hacia el norte? No hay ni uno. Y sin embargo, son como Z, está minado el continente americano. Cuando tú crees que es una potencia colonizadora, ¿por qué hace ciudades 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros dentro de la costa, hacia dentro del continente? No es una potencia que vea a los suyos como un peligro y tenga mañana que irse corriendo como hacía Estados Unidos, que sembraba todas las ciudades, los regueros de las ciudades estaban en la costa por si tenían que salir huyendo, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que poquito a poco vamos desgranando y vamos desmitificando. Pero vuelvo a decirte lo mismo. Es una cuestión de que cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena y que nos demos cuenta que claro que hay que respetar a los indígenas. Por supuesto, aquí cada día, mira, te hablo de Jerez de la Frontera, pero hay una ciudad que es Cádiz, que es la ciudad más antigua de este lado de Europa. En Cádiz, cada vez que tú escarbas, encuentras algo y se investiga y se analiza y se promociona. Pero nosotros no vamos diciéndole, Meloni, señora Meloni, pida perdón, que los italianos pidan perdón por el genocidio. Ojo, que estuvieron bastantes siglos aquí en España extrayendo oro, plata, estaño y otros minerales. Pero a nadie se le ocurre decir a los franceses, pídanos perdón, no, porque nos trajeron mucho más. Y lo que tú dices, somos el mestizaje. Pero es que en el caso de América es todavía más flagrante, porque es lo que tú dices, el mestizaje, lo nativo, se palpa, se ve en todos los días. Es más, posiblemente todavía hay algunas tribus que estén por descubrir. Eso es impensable del Río Bravo para el norte, donde prácticamente ni en Canadá ni en Estados Unidos quedan aborígenes. Creo que era un 2%, un 1%, y la mayoría metido en reserva. Esas son cuestiones que tenemos que ir poco a poco desmitificando y promocionando, ¿no? Por eso digo de ese activismo. No, te decía que en el caso particular de Venezuela, esa herencia no está erradicada. Nosotros hasta el sol de hoy comemos una especie de pan, que son las arepas, que eso es herencia indígena 100%. Pero, como te digo, no es porque llegó alguien y dijo, bueno, como esta es nuestra herencia indígena, tenemos que consumirla a partir... No, o sea, fue algo que apropiamos, que es herencia de lo que hacían los indígenas, que molían el maíz y lo transformaban en esta especie de pan redondo, que Venezuela con el desarrollo lo convirtió en una industria y es parte hoy de nuestra cultura compartida. Entonces, en algún momento fuimos parte de Hispanoamérica. Se da este movimiento con Simón Bolívar en el que se rompe el lazo y empieza la independencia, pero curiosamente en la época de la guerra civil en la que muchísimos españoles emigran a Venezuela, es como que se vuelve a dar esa conexión. Fíjate que es más bien como una reunificación. ¿Por qué? Porque como que esa parte de la cultura que a lo mejor se fue sepultando con capas de otras historias y con capas de una versión más negativa, vuelve a la luz y llegan españoles sin nada, con una mano adelante y una mano atrás, que levantaron un país, levantaron empresas, levantaron negocios y se convirtieron en generadores de empleo, generadores de riqueza, no solo España, Italia y Portugal, pero particularmente la zona de España, que yo le comentaba a unos españoles algo curioso. En Venezuela, cuando es la Nochevieja, sin indagar y sin saber el origen real, en mi casa y en muchas casas escuchamos que viva España. En la noche de Nochevieja, ¿qué contexto, qué conexión puedo tener?
para nosotros no tenía ni un contexto negativo ni positivo, era algo que escuchábamos, lo celebrábamos tanto como una canción de una orquesta de Caracas, de Venezuela, que se llamaba la orquesta Caracas Village Boys, y es algo que ha permanecido no por imposición, sino porque lo hemos hecho parte de nuestra cultura, así como nuestra herencia indígena, nuestra herencia africana, porque también tenemos herencia africana, hay estilos musicales que todavía hasta el sol de hoy persisten en Venezuela y son parte de nuestra cultura, no es algo separado, es algo ya que nosotros decimos, mira, es venezolano, es una fusión, es una mezcla y es nuestro. Entonces, no separamos ni una cosa de la otra. Y como te digo, creo que esa emigración, de incluso en la que yo me he beneficiado, porque la razón por la que yo vine a España es porque mi esposa, ella es nieta de canarios. Y ella tenía la nacionalidad española en Venezuela. Cuando se da esta situación política actual en Venezuela, esta crisis económica y social, nuestra opción para emigrar es España, precisamente porque ella tenía ya la ciudadanía española. Y yo le doy gracias a Dios por este país. Me siento enormemente agradecido. Estoy muy Es feliz que de es tu estar en casa, es España. que es tu casa, es que es tu casa. Y es lo que tú estás diciendo, perdón que te interrumpa. Yo sé, ¿cuántos platos y cuánto ha dado de comer Venezuela a España? ¿Cuánto ha dado de comer y cuántas bocas ha saciado y cuántas personas han podido lograrse un futuro gracias a México y bueno, todos los países, pero te nombro dos, por ejemplo, o Argentina, durante cuando lo hemos pasado mal? Es que la vida da muchas vueltas. Es que nadie puede, como dice Zunzunegui, escupir para arriba porque la gravedad va a hacer su trabajo. Claro. Y esto va a ser cíclico y seguramente Dios lo quiera. Cuba saldrá, Venezuela saldrá y otros lo pasaremos peor y ahí están nuestros hermanos. Y es lo que tú dices y después al final tú te das cuenta, es que yo creo que el pueblo va por un lado y la clase dirigente está totalmente, primero nos intentan que vayamos por su lado, pero ellos están totalmente desconectados de la realidad. Cuando gana un país, y te lo puede decir, hispanoamericano, en cualquier competición frente a un equipo chino, hindú, danés, yo me siento más cercano de los venezolanos que de los franceses. Y me separan 1.500 kilómetros de Venezuela, a lo mejor 8.000 o 7.000 o 9.000 kilómetros. Me siento gastronómicamente, lingüísticamente, en religión, en forma de ver la vida, en como visión, en todo, me siento más cercano. Pero es que eso, es que nuestro ADN, es que somos lo mismo. Es que es lo que tú dices. Intentan dividirnos con el indigenismo. No, el problema es que estamos en una clase dirigente, por ejemplo, lo que tú dices. ¿Por qué Venezuela? Venezuela es que está sustentado con un régimen. Pero cuando vemos que el primer proveedor es Estados Unidos, entonces te empiezan a cuadrar las cosas. Cuando tú ves, por ejemplo, que las mayores empresas multinacionales que extraen oro, plata y petróleo de México son empresas chinas, estadounidenses y canadienses, todo te empieza a cuadrar. Es que, claro, cuando empezamos a darnos cuenta que la dialéctica leyenda negrista que viene, como te dije, de Venecia y de los genoveses, pasa por los holandeses, Inglaterra lo hace política de Estado y después también lo utiliza Estados Unidos y viene aquí, te das cuenta que es que, y perdona por la expresión, Joseph, somos los tontos útiles de los anglosajones y somos los tontos útiles de los indios y somos los tontos útiles de los australianos y de los chinos. Se están riendo de nosotros porque dicen, mira, esta gente, yo, que no he permitido la diferenciación, que he masacrado a etnias enteras, acuérdate, a los aborígenes de Australia hasta bien entrado el siglo XX, estaban dentro del Ministerio de Flora y Fauna. Eso, ¿cuándo lo ha hecho España? Pero sin embargo, la mala somos nosotros, Sí. somos los hispanos. Cuando te hablan de lo avanzado, no, perdón usted, es que el acuñaje del dólar fue expoliando a todos los artesanos que había en el virreinato de la Nueva España, que se lo llevaron los anglosajones cuando destruyeron la moneda española, el real de a 8, el Spanish dollar. Ellos no tenían ni forma de fabricar la moneda y la fabricaron a base de la tecnología, pero te puedo hablar de muchas cosas, pero no en un sentido y en otro. Es que vamos de ir y de vuelta. ¿Cuánta hambre, no solamente en España, en toda Europa ha quitado la patata?
cuánta hambruna ha quitado. Entonces, cuando empecemos a volver a estar orgullosos de lo que hemos aportado como civilización, como pueblos al mundo, empezaremos a darnos cuenta que hay que romper las cadenas de la ideología, de esta, digamos, leyenda negra, de esta, en definitiva, de esta manipulación que estamos sufriendo, porque hay unos fines, y estos fines es que no creamos en nosotros mismos, no creamos en nuestra potencialidad. Y eso es una lucha, por eso te dije que yo he pasado de ser mero observador a una persona que creo que tenemos que empezar a construir. Y afortunadamente yo creo que programas como el tuyo y las redes sociales están haciendo que la balanza, no sé si tú compartirás esto conmigo, esté un poco inclinándose a favor nuestra. Sí, sí, creo que el péndulo está cambiando de bando. Sí, eso también es una alegría para mí. Y ya para entrar en la parte de Puerto Rico, sin embargo, claro, creo que la parte de España, como te digo, es algo tan rico que se puede extender muchísimo más. Pero para entrar ya en la parte de Puerto Rico, ¿cuál es el objetivo? Si podemos a lo mejor diferenciarlo a corto, a mediano plazo, a largo plazo, que busca el movimiento. Y si tuviéramos que traerlo a la realidad, si tuviéramos que verlo, vamos a decir, el objetivo logrado, ¿cómo luciría eso? ¿Sabes? ¿Cuál sería ese escenario en el que la reunificación se logra? Si ya hay algo pensado, más o menos estudiado legalmente, ¿cómo funcionaría? A ver, Puerto Rico tiene un problema, igual que tenemos todos, ¿no? Pero en el caso de Puerto Rico tiene un problema. Es que por el camino que va no va a ningún lado. Y eso lo saben los propios puertorriqueños. De 120 años, como te digo, se ha ejercido la leyenda negra, se ha intentado, digamos, cambiar la cultura puertorriqueña, incluso se le intentó quitar las tradiciones asociadas, por ejemplo, a lo que tú has dicho, a la Navidad. Eso no pudo, al revés. Cuando más se oprimió, cuando más se censuró, cuando más se intentó doblegar al puertorriqueño, cuando más reforzó su identidad y más reforzó su cultura y su identidad como puertorriqueño, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Puerto Rico? Puerto Rico, como tú sabes, oficialmente se llama el Estado Libre Asociado. La realidad ni es Estado, ni es libre, ni es asociado. Sencillamente es lo que vulgarmente vamos a definir como colonia. Es una colonia. ¿Por qué? Porque no puede negociar con otros países si no es a través de las navieras o de los sistemas de comercialización norteamericanos, lo que es naturalmente una colonia. O sea, cualquier producto que entre o salga o se produzca o se importe a Puerto Rico tiene que ser a través de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, mañana Venezuela le quiere mandar petróleo a Puerto Rico, pongamos un ejemplo, o le quiere mandar un determinado producto de alimenticio, el que tú veas muy famoso en Venezuela, Puerto Rico tiene que enviar, primero tendrías que enviar a Miami. En tu barco, ese barco tendría que descargar, tendría que montarlo en una de las navieras más caras del mundo, que son las navieras norteamericanas, y entonces llevarlo a Puerto Rico. Eso de facto, ¿qué hace? Acabar con la competitividad y crear un monopolio de facto de todos los productos norteamericanos. ¿Por qué? Porque no puedes competir ni en precio, posiblemente sí en calidad, pero no en precio. Puerto Rico, que es un gran mercado, el mejor cliente que puede tener Estados Unidos, compra a precio que le estipula la metrópoli. ¿Qué es lo que hacen los puertorriqueños? Bueno, pues los puertorriqueños se están dando cuenta que hay tres opciones tradicionales, que es ELA, que tú has dicho, que te estoy definiendo como la colonia y es la situación actual. Eso sería el Partido Popular Democrático, lo que es el PPD. Después hay un movimiento que, digamos, reiteradamente lo está pidiendo, que es la plena anexión, lo que tradicionalmente en la época española era el Partido Incondicional Español, ¿vale? Era la plena incorporación o el pleno afianzamiento con España, que es el PNP, Partido Nuevo Progresista, que pide que Puerto Rico sea un Estado 51. ¿Qué pasa con ese movimiento? ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos nunca, por eso mismo que hemos dicho de la cuestión ideológica, por la cuestión étnica, puramente étnica y racial, Estados Unidos nunca va a permitir un Estado 51 netamente hispano. ¿Por qué? Porque sabe la historia, aunque nos intente vender la leyenda negra, sabe cuál es la realidad histórica, la riqueza que teníamos, y claro, eso puede ser un mal precedente para otro
estados norteamericanos que también fueron hispanos, me refiero por ejemplo a Texas, me refiero por ejemplo a Nuevo México, a California, a Montana, incluso a la propia Florida, donde la población hispana se prevé que en pocas décadas sea la mayoritaria, ¿no? Prácticamente la mayoritaria. Claro, la propia idiosincrasia hispana es incompatible, lo he dicho en alguna ocasión, es como el agua y el aceite con la cultura individualista, netamente anglosajona. Entonces, no lo van a permitir a no ser que se produzca un vaciado de Puerto Rico, que se está intentando hacer, como pues con una infraestructura pésima, caída constante de la luz, malos salarios, aunque es verdad que dentro de la región son de los mejores, pero en comparación con el resto de Estados Unidos son de los peores, con una deuda, se está endeudando la isla en una especie de colonización económica en la cual Puerto Rico nunca va a poder prosperar porque, igual que pasó con los virreinatos, con las segregaciones, con la mal llamada independencia, siempre va a haber una soberanía tutelada desde un plano de vista económico. ¿Y cuál es el problema? Y después está el independentismo. El independentismo, tristemente, ha abandonado las tesis hispanas de raíces de la madre patria, como tú decías, de ser orgullosamente herederos de la cultura hispánica y ha abrazado pues otras vertientes que todos sabemos que también es la globalista y es del Foro de Sao Paulo, que para mi punto de vista, si tú me preguntas, está tutelado por las grandes multinacionales y las grandes corporaciones anglosajonas. Ojo, y respetando la cultura anglosajona, que te digo que ellos hacen su política económica, les va bien, el problema somos nosotros que no nos aplicamos el cuento. Y aquí irrumpe con fuerza cada día más el reunificacionismo. ¿Qué pretende el reunificacionismo? La igualdad. Puerto Rico tenía la propia moneda, su moneda pasaría otra vez de ser el euro, que es digamos, la descendiente de la peseta, volvería a tener dentro de un encaje autonómico como la 18ª comunidad autónoma, para algunos la primera, nunca dejó de serlo, de hecho, nunca dejó de serlo. La primera comunidad autónoma española, tú conoces un poco la realidad autonómica española, aunque también digamos que este sistema autonómico no es el que se instauró con Puerto Rico y Cuba, digamos finamente, digámoslo así, por no decir otra cosa, y pues plena representación. El puertorriqueño sí podrá votar por su presidente, cosa que no puede hacer ahora. Un puertorriqueño dentro de Puerto Rico no puede elegir ni a Biden ni a Trump, no puede elegirlo, no puede decidir sobre la política del resto del Estado de la Unión, no puede, y sin embargo, pues dentro de España pues sería territorio europeo, de la Unión Europea, podría libremente en circulación, lo que te he dicho, sufragio, plena representación en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados del Senado, incluso en Estrasburgo, comandando eurodiputados a la Unión Europea, ¿no? Y después, económicamente, pues claro, sería un cambio abismal porque sería un puente de América hacia Europa y un puente de Europa hacia América con el nodo logístico, el hub de negociación y de nexo comercial que sería Puerto Rico. O sea, las potencialidades serían brutales, ¿no? Sinceramente. Sí, además tomando en cuenta eso que ilustrabas tú y que en algún momento he leído, que es esa parte, ¿no? Esa imposición económica del no puedes comerciar libremente, sino que es un sistema diseñado específicamente para perjudicarte, no para beneficiarte, no para hacerlo mejor, ni para tener una interconectividad, sino para perjudicarte, eliminar la competitividad y finalmente repercute en los ciudadanos. Son los afectados, son los primeros afectados. Todo es más caro porque tiene que pasar por un puerto americano. Y claro, en la forma en que lo estás explicando, creo que sería algo majestuoso, sería algo brutal, sería algo bellísimo. Tú fíjate un detalle muy simple, perdona que te interrumpa yo, un detalle muy simple y que además, pero sin embargo un detalle que te dará a entender la trascendencia del momento histórico que estamos viviendo y que se vivió a partir de la entrega de soberanía o de ceder el territorio. España no quiso. Hubo reiterados intentos de compra por parte de Estados Unidos y España nunca aceptó. Es que Puerto Rico pasó de ser un territorio donde todo el mundo quería ir a donde todo el mundo quería emigrar para prosperar. De hecho, prácticamente 9 de cada 10 de los últimos gobernadores de Puerto Rico, su abuelo o su padre o su bisabuelo provienen de España, a tener la mitad de su población hoy en día en el exilio. Wow, ese es un impacto también, es una forma
de dividir a la gente, ¿no? De separarla, de desconectarla de su origen. Y claro, ahora se ven los resultados, ¿no? Ahora se ve el impacto que eso ha tenido. Eh, de verdad que, bueno, la parte de Puerto Rico es interesante. Siento que nunca han podido, en la historia más reciente, tener ni autonomía ni libertad, sino más bien ha sido como ese yugo que curiosamente no se habla, no se critica tanto como otras cosas. Y de hecho estaba pensando si conoces la isla de San Martín, que está en Sí, el Caribe, que es mitad holandesa, mitad francesa, ¿no? mitad holandesa, mitad Francia. Entonces es algo curioso, ¿no? Es como que Francia puede tener territorios no solo de ultramar, sino también con influencia en África. Estados Unidos tiene las islas vírgenes de Estados Unidos. Eh, Inglaterra o el Reino Unido tiene las Islas Vírgenes Británicas y además de eso, Gibraltar, que ese también es un tema. Sin embargo, a España como que se le cortaron todos los lazos de lo que estuviese fuera de la península, casi que quedó Canarias, Ceuta y Melilla y bueno, todo lo demás fue cercenado. Sin embargo, vemos como otros países aún hasta el sol de hoy pueden mantener ese vínculo, como es el caso de esa isla San Martín, Holanda, Francia, estando súper lejos, a una distancia súper larga, pueden mantener todavía su influencia. Así que no me parecería del todo una idea descabellada que fuese Puerto Rico, imagínate, parte de la Unión Europea, además de que si tuviesen ese sistema de libertad, creo que beneficiaría a muchas personas. Entonces, bueno, creo que es algo que podemos hacer, como has dicho tú, darlo a conocer, explicarlo a más personas para que se interesen y sobre todo que sepan la historia real, más allá de un tinte que le pueda dar una educación con un interés en particular a algún partido, a algún ente. Hay una oración que se ha dicho muchas veces en mi país, y aquí también he escuchado que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Necesitamos saber, te digo sinceramente, cuando yo vine aquí a España, todavía tenía esa idea, ¿no? De que, bueno, España sí todo fue malo, nada fue bueno. Cuando te das cuenta, y por motivos de trabajo, yo he tenido que investigar, como has dicho tú, cómo funciona el sistema monárquico, parlamentario, las comunidades autónomas, todo eso, y claro, si bien no es el mejor modelo, creo que España tiene muchísimo potencial. Y creo que, o espero que el movimiento reunificacionista dé sus frutos, siga trayendo ese impacto a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Sobre todo creo que ahora mismo hay mucha gente que está desligada de esa idea de Estados Unidos. Recuerdo también haber leído esa parte de que trataron de imponerlo el idioma inglés y no funcionó de ninguna manera. Entonces, bueno, sinceramente creo que es un movimiento que vale la pena promover, es un movimiento que debería ser más estudiado por las personas. Sin embargo, creo que estamos en una era en que no estamos muy interesados en estudiar, sino en algo inmediato, gratificación instantánea, que es otro tema también. Antes de concluir, quisiera referirme otra vez a esa parte que hablamos de la influencia con la religión cristiana y el impacto que tuvo. ¿Qué crees tú que por lo menos en el caso de España, yo tengo 7 años aquí, voy a cumplir en noviembre en España, siento que España le ha dado la espalda a Dios, a sus orígenes, y creo que eso nos está llevando a un abismo, sobre todo cuando hemos perdido una referencia moral que era el cristianismo, que era empezando porque entendemos que las personas, los seres humanos, tienen valor porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios, empezando por allí, que eso fue lo que entendimos en la civilización occidental, eso fue parte del mensaje del Evangelio que España llevó a América, pero sin embargo a día de hoy siento que se ha perdido, siento que se está dejando como algo, bueno, sí, algo residual que fue parte de nuestra historia hace años, pero no es algo muy interesante a día de hoy. ¿Cómo lo ves tú esa parte? Ha dado posiblemente en una de las piezas angulares de todo lo que está, ya no incluso a la hispanidad, sino a este mundo.
Mira, el ser humano desde los albores de la civilización o desde los albores de la humanidad, desde que el hombre es hombre, el hombre siempre ha buscado una divinidad, siempre ha buscado un valor, unos valores, ¿no? En lo que cree. Que, yo creo que afortunadamente siempre ha sido corporales, o sea, fuera de su propio ser. No ha buscado ese, digamos, ese egoísmo, esa vanidad de que soy yo el centro, sino que lo ha buscado en un ente o en un ser superior, cosa que yo creo que ha funcionado bastante bien. Y cuando se vio la historia o vimos los pasajes de cuando una persona murió como Cristo y dio la vida por los demás, fuera más una connotación religiosa o histórica, lo que conlleva es un valor, una esencia, ¿no? De lo que es la humanidad, lo que podemos considerar como la humanidad, ¿no? Y hay un refrán que tú conocerás también, Joseph, que dice que la fe mueve montañas, ¿no? Cuando tú dejas de impregnarle a la gente la fe, ya no se mueve nada. Y posiblemente es lo que quieren grandes élites, que dejemos de tener un sentido en nuestra vida, una fe, unos valores, porque entonces empezaremos a ser dóciles, manipulables y totalmente moldeables a su imagen y a lo que ellos quieran, ¿no? Y eso al final ha sido una lucha constante. Por eso en regímenes como el comunismo quitan la religión y ponen grandes loas líderes, ¿no? Pero al final es una religión. O sea, cuando tú Claro. ves grandes monumentos a Xiaoping o Mao Zedong y ves que hay un día del líder, un culto al líder, se hacen logias, quítale el líder por Dios, por Mahoma o pon otro rey y te vas a dar cuenta que es una religión. Y eso es lo que se está intentando hacer con el indigenismo, desnaturalizar a unas personas que creían en un ente superior, algo ajeno al ser humano y que a la vez cuidaba del género humano. Y eso nos lo proporcionó la fe, que nos igualó como personas, como seres humanos, donde lo material, en contraposición al calvinismo o al mundo anglosajón, no es el centro el dinero. El dinero es el centro somos las personas y es nuestra dignidad como ser humano y el respeto al diferente. Por eso es lo que tú dices, cuando a mí me han dicho muchos amigos míos, Jaime, yo me he ido a Ecuador o me he ido a Venezuela, más allá del tonto, la tonta que hay en todos los sitios. Yo me he sentido como en casa. Y yo que trato mucho de cara al público, a mí me lo dicen muchos compatriotas venezolanos y gente que viene de otros países de Hispanoamérica. Yo me siento en mi casa. Yo venía con una imagen totalmente distorsionada, fruto de esa leyenda negra que se nos intenta meter por vena, pero es lo que tú has dicho. Pero después eso resuma otra cosa, resuma otro amor cuando vemos un partido de fútbol o vemos que a uno de nuestros países lo está pasando malamente o cuando vemos una crisis y vemos cómo nos volcamos con ellos en el mensaje de apoyo, en redes sociales, en manifestaciones. Ahí se da cuenta, ahí todavía hay un signo, hay un motivo de esperanza de que la hispanidad puede seguir adelante, ¿no? Y yo creo, y ya finalizo con esto, que posiblemente el reunificacionismo a largo plazo va a ser inevitable. Va a ser inevitable. Decían el Destino Manifiesto, ¿no? Que no me acuerdo que lo hice en Norteamérica, dijo que América para los americanos, ¿no? Pues yo te diría, utilizando un poco el mismo lenguaje, que la hispanidad tiene que volver a ser para los hispanos. Y yo creo que con eso creo que se entiende todo, ¿no? Y no algo que venga de un sitio, venga de otro, sino que emana de todos los lugares. Porque vuelvo a decirte, es que éramos lo mismo, da igual. Había virreinato aquí en la península, el virreinato de Cataluña, el virreinato de Valencia, el virreinato de Galicia, y estaba el virreinato de la Nueva Granada. Éramos todos, ¿por qué? Porque lo que nos unía era la fe, nos unía una misma cosmovisión, nos movía una misma cultura y sobre todo nos movía una misma monarquía que nos amparaba, ¿no? Que nos daba cobertura. Y yo creo que esos valores, poquito a poco, yo quiero terminar siendo optimista. Yo creo que está cambiando. Poquito a poco está cambiando, porque yo veo como algunos líderes en redes sociales hablan de la leyenda negra, ¿no? Como la presidenta de México, y cada día son más la gente que dice, no, señora presidenta, el enemigo no está en Europa. Si hay que pedir perdón, pídalo hacia arriba, que nos robaron el 60% del territorio. Y por cierto, el oro de California, el petróleo de Texas, los campos y la siembra de Nuevo México y de Florida. Entonces, yo creo que poquito a poco hay que ser, yo soy relativamente optimista, Joseph, y yo creo que es verdad que sin fe
seamos más o menos creyentes, pero yo sí creo que la fe es importantísima y es un valor que tenemos que defender. La fe es muy importante, porque si no tenemos fe, entonces seremos vulnerables hacia otros intereses. Sí, totalmente. La prueba de que un pintor existió es el cuadro, ¿no? Porque un cuadro no se puede pintar solo. La prueba de que un constructor existió es el edificio que está allí, porque nadie concebiría que un edificio se construya sola. Y la prueba de que existe un Dios es la creación, porque es imposible que algo se cree de la nada a sí mismo. Sin embargo, por desgracia, aquí en España creo que se abrazaba mucho ese ateísmo y ese rechazo a Dios, porque es una puerta abierta a, bueno, yo puedo hacer lo que sea porque no hay una justicia final, no hay una referencia moral, y yo defino mis propios valores, mi propia moral. Entonces si yo pienso que algo es malo o es bueno, queda a mi disposición. Entonces, sinceramente, de todo corazón, quisiera que no solo estuviésemos, o el objetivo de reunificarnos, por lo menos en el movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, siga adelante, sino también que los hispanos, de un lado y del otro, también nos reunifiquemos con nuestra fe, con Dios, que es nuestro creador, porque ese vínculo creo que va a ser el que va a tener mucho más impacto si compartimos nuestra fe, si entendemos que somos creación de Dios y que no tenemos que ver la parte de afuera, sino que mira, tanto tú como yo estamos ante el mismo creador y somos hechos a imagen y semejanza del mismo Dios. Creo que eso es un vínculo importante, y que, como dije, nos reunifiquemos no solamente entre pueblos hermanos, que compartimos tantas cosas, sino también reunificarnos con nuestro Dios, que, como te digo, no hay forma de que nada se construya por sí mismo. Entonces, creo que tenemos que compartir también esa parte. Yo soy cristiano, y aparte de entender muchas cosas ahora de España, trato de compartir aquí el Evangelio, ¿no? Como te digo, es algo que se ha perdido muchísimo aquí en España, pero siento, como tú, soy optimista. Creo que la historia está cambiando, creo que el péndulo está cambiando de dirección, y tengo fe en el Señor de que podamos volver a encontrarnos en la fe, en lo que nos unió desde un principio y en lo que llegó a ser España, una religión creyente, una religión que defendía los valores del cristianismo y que fueron fundamentales para el desarrollo de España, no solamente en su desarrollo tecnológico y cultural, sino también como una barrera para detener la expansión del Islam y de los musulmanes en Europa. Entonces, como tú, soy optimista. Jaime, te agradezco enormemente la oportunidad, el tiempo. Sé que nos extendimos un poco, pero de verdad creo que es necesario que esto se le dé más voz, se comparta, y te agradezco enormemente tu participación y tu tiempo. No, yo sé, pues la verdad me he encontrado súper a gusto, es un placer hablar contigo y el ejemplo de que tenemos que caminar juntos es que estemos tú y yo aquí hoy sentados, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decirte lo mismo, no han intentado separar como familia, somos familia. La familia no tiene por qué vivir en la misma casa, pero sí debe de permanecer juntos, como tú dices, en la casa de Dios, y si no, en la casa de unos valores comunes, ¿no? Y cuando abandonamos esos valores, afuera hace mucho frío. Y los que están alrededor no van a tener esas contemplaciones, ni van a tener esa querencia de cuidar como nosotros tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido veo muy acertado tu comentario. Creo que se puede ser más o menos religioso, pero creo que la fe, incluso si lo tomáramos desde un punto de vista cultural, tiene tal importancia, tiene tanto peso, que hoy en día no podríamos hablar de los valores que rigen la humanidad, de Naciones Unidas y de tantos organismos internacionales sin la fe cristiana. La fe cristiana, yo creo que el cristianismo, el catolicismo, fue esa nueva, una ola, un tsunami de libertad, de democracia, de igualdad que no existía en ese momento, y que hacía, y ya finalizo con esto, que hacía que un rey en España, las propias cortes dijéramos, juntos somos como nos, pero vos, pero no, como nosotros somos igual que vos,
pero juntos somos más que vos. O sea, algo parecido, que lo que me viene a decir es que al final, cuando nos juntemos todos, la fe nos aglutina a todos. Y yo creo que tener valores comunes nos hace fuertes. No tener valores, no tener un sentido, estar todo el día, digamos, como tú has dicho, peleándonos, digregándonos. El reunificacionismo tendrá muchos matices. Yo apuesto abiertamente, como te he dicho al inicio del programa, por una Commonwealth. Yo creo que el que tú sea un doctor, sea un médico o sea un profesional no debería de tener ninguna cortapisa para una homologación de títulos. Te hablo, por ejemplo, para montar una empresa, para temas de comercio, que yo pudiera ejercer libremente mi profesión en Venezuela, porque eso nos ampliaría, nos beneficiaría a todos, y donde somos más débiles, donde tenemos más carencia, haríamos una potenciación de nuestras economías, ¿no? Y finalizo con eso. Y yo creo que gran parte de ese vertebrador son los valores que como sociedad occidental, ojo, con muchos tintes y con muchos ingredientes en este plato indígena, vuelvo a decirte que el verdadero indigenismo abrazó la fe católica, abrazó el catolicismo porque respetaba también su cultura, ¿no? Y afortunadamente gracias a eso seguimos hablando en náhuatl, seguimos hablando en quechua, pues esa labor de los franciscanos, ¿verdad? Y de tantas órdenes religiosas que hicieron tanto frente a otras culturas bueno, pues prácticamente erradicaron. O sea que yo creo que hay que ser optimista y aunque estemos viviendo horas bajas, el hispano ha demostrado que aunque intente romperlo, aunque lo intente destrozar, siempre redoblamos ese esfuerzo como hace el pueblo puertorriqueño por conservar su historia y sus raíces, ¿no? Yo creo que Venezuela lo hará, Cuba lo hará, España lo hará, Argentina lo hará y México también lo hará. Yo creo que es cuestión de tiempo y el mexicano volverá a sentirse orgulloso de ser, por supuesto, azteca, pero también de ser chacalteca, de ser prehispánico y de ser católico. Y fíjate, la Virgen del Guadalupe, ¿no? El símbolo nacional que es para el país, que incluso aquellos que son detractores de la hispanidad y del hispanismo adoptan el partido como la Morena, ¿no? O sea, que yo creo que hay que ser optimista. Yo soy claramente optimista y yo creo que labores como la tuya son muy necesarias y poco a poco van a ir abriendo ese camino. Muchas gracias, Jaime. Se van abriendo camino, mejor dicho. Así es. Bueno, aprovecho para invitarte. Creo que quedaron muchas cosas pendientes. Creo que en algún momento pudiéramos reunirnos una vez más y seguir tratando estos temas porque son de vital importancia, sobre todo porque demuestran o derriban ese relato separatista. Al final nos enfocamos en todo lo que tenemos en común, que no es poco, es muchísimo, y dejamos a un lado lo que pudiéramos tener en desacuerdo, lo que pudiera separarnos. Creo que esa es la base. Que lo habrá, por supuesto, claro que lo habrá. Habrá matices como todo en la vida, por supuesto. Pues encantado, me tienes para tu total disposición y a tus seguidores y lo mismo te digo que mi casa también es la tuya y espero poder contar contigo en Reunificacionistas y que juntos es la colaboración de hermanos, ¿no? Mira lo que nos hace grandes. Pues mira, seguro que sí. Jaime, para terminar, ¿cuáles son vuestras redes sociales? ¿Están en YouTube? Para que las personas que estén viendo este video puedan también demostrar su apoyo, apoyarlos, comentarlo, compartirlo sobre todo, para que esto llegue a más personas. Bueno, pues estamos, como tú bien has dicho, prácticamente en todas las redes sociales. Podéis buscar Comunidad TV, pero fundamentalmente la red que más se nos conoce es la de Reunificacionistas. Estamos en TikTok, en Instagram, en X, en YouTube, en Facebook, prácticamente casi todas las redes sociales. Y bueno, y ahí podrán contactar con nosotros. El correo estará también presente ahí y todo aquel que quiera participar, pues puede participar. Y de lo que se trata es un poquito pues, de seguir difundiendo la voz, sobre todo de lo que tú dices, de nuestros valores cristianos, de nuestros valores religiosos, católicos y romanos, también romanos, y de nuestra cultura hispana, que creo que es muy bonita y merece la pena ser defendida y ser divulgada. Así es, Jaime, así es. Bueno, muchísimas gracias. A ti.